Entonces, para esta receta necesitamos 500 gramos de arroz, 200 gramos de leche de coco, 500 gramos de papa criolla, 100 gramos de arveja, 80 gramos de pimentón, 80 gramos de tomate chonto, 20 gramos de cilantro cimarrón entero, cebolla roja, ajo, aceite de achiote, aceite de canola, sal, fondo de pescado, que me imagino que nos vas a enseñar a hacer ese fondo delicioso. Para ese fondo de pescado justo necesitamos ajo, zanahoria, cebolla roja, tallos de puerro, sal, pimienta, agua, huesos de pescado, aceite de canola, vino tinto y laurel. Para eso necesitamos, vino blanco, perdón. Esos son los ingredientes que necesitamos para la receta del día de hoy. Ahí tenemos la receta del fondo, tenemos la receta del arroz. Yo estoy viendo que tenemos 500 gramos de arroz. Más o menos, ¿para cuántas porciones o personas nos alcanzaría esta receta? Con esos 500 gramos de arroz nos alcanza para unos 5 platos aproximadamente. Sí, 5 platos. 5 platos. Que es una porción generosa. Es una porción buena. Ok, perfecto. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Por este ladito ya tenemos adelantadito el fondo de pescado. Ajá. Digamos que el fondo de pescado es muy importante, que con esos tallitos de los vegetales que siempre utilizamos en casa y muchas veces los desechamos, sí, siempre el mensaje es, esas cabecitas de las zanahorias, esas cabecitas de la cebolla, guardémoslas, congelémoslas y con eso hacemos el fondo. En este caso, ¿qué hicimos? Cogimos todos los tallitos de los vegetales, lo que normalmente desechamos, cogimos el hueso de pescado, sí, lo salteamos, agua y a hervir por 2 horas. Y acá nos dio el resultado del fondo del pescado. Ok, qué bien. Ese fondo de pescado está bien concentradito. Está bien concentradito y este va a ser el agua que vamos a utilizar para hacerle la cocción al arroz. Listo, entonces vamos a comenzar por este lado a realizar el arroz. Vamos a hacer unos cortes al pimentón. Sí. Vamos a realizar unos cortes. Con cáscara y todo. Con cascarita y todo. Listo. ¿Van a estar en julianitas o en cubitos? Vamos a hacer unos cubitos. Listo. Siempre vamos a poner lo que es el ajo y el pimentón, ¿cierto? Por lo que dice Jimé, el orden de dureza es muy importante. Aunque todos estos vegetales van a ir cocinaditos, es muy importante que esto al inicio se nos alcance a saltear muy bien. Sí. Entonces vamos a arrancar con el pimentón. Vamos con una cebolla, la cebolla morada. Lo que les decía, casi siempre retiramos estas colitas. Sí, listo, por acá vamos a arrancar con ese aceitico de achiote que Jimé les comentaba al inicio. Sí. Este aceitico de achiote, el achiote es una planta, el cual nosotros lo diluimos en aceite con unos 50-60 grados que se le da de temperatura al aceite, le agregamos el polvito al achiote y tenemos este resultado de este aceite. Ese aceite nos va a aportar color, sabor y muy aromático. Entonces vamos a poner a saltear estos vegetales que cortamos previamente. Sí. Por acá nos vamos a ayudar con un poquito de hogao. Como vieron en la receta tenemos tomate, sí, ajo. Este tomate era precisamente para lograr ese hogadito. Listo. Un hogao tradicional, ¿cierto? Un hogao así como lo hacen nuestros caserito. Sí. Entonces acá vamos a unir y a integrar todos estos sabores. Vamos a dejarlos por acá. Vamos a dejar que esa cebolla y ese pimentón se cuezan bastante. Solo un poco. Solo salteadito. Solo salteadito un poco. Por acá ya podemos inclusive ir agregando el resto de los ingredientes. Y en esta ocasión yo quise unir todos esos sabores del Pacífico, calamares y camarón, con papa criolla, arvejitas, cebollas, pimentones. O sea que esa papa va dentro del arroz. Esa papa va dentro del arroz. Entonces mira, las papas están previamente muy bien lavaditas y las ingresamos con su cáscara inclusive. Ok. Entonces, listo. Todo y eso van grandes, va como en casquitos. van casquitos grandes. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la papa criolla? Que tiene algo muy característico. Se va deshaciendo. Se va deshaciendo y nos va a aportar como ese almidón al arroz para el plato final. En este punto también podemos ingresar las arvejitas. Ok, ¿esas arvejas están crudas? Están previamente cocidas, están precocidas. ¿Y son arveja verde o arveja verde desgranada? Listo. Entonces, en este punto, miren esto cómo va quedando con un sabor genial. Aquí vamos ya. Sí, porque ya si uno le pone las arvejitas así crudas, de pronto no se cocinan del todo. Y acá nos vamos a ir con 2 ramitas de este cilantro salvaje o cilantro cimarrón. Okay. Aquí se va a ir mezclando todo. Miren este color que va a ir aportando. Sí. Y en este punto se ve hermoso además. Vamos a nacrar el arroz.
Ah, perfecto, o sea, lo vamos a poner ahí como para que se vuelva amiguito de todos esos sabores. Exacto. Ok. Y para que nos agarre ese color que tiene el achiote, ese color tan bacano que nos va cogiendo el arroz, con todos esos ingredientes. Hermoso. Entonces, en este punto vamos a ir agregando de a poco nuestro fondo de pescado previamente ya Listo, caliente. le voy a ir buscando por aquí una espatulita para que vayamos sacando. Listo, Gil. Como todo ese arroz que va quedando ahí en el bordito. Este Listo. arroz Ahí tú echaste al ojo, ¿cierto? Uno aprende a cocinar el arroz al ojo. Sí. Pero las medidas, para las personas que no saben, son las mismas medidas de un arroz común y corriente. Si vieras, dime que yo me voy con lo de la abuelita. ¿Cómo es? Una de arroz por 2 de agua. Ajá. La misma medida. O sea, para mí esa medida es bendita. Listo. Entonces, siempre por 500 gramos de arroz, utilicemos 1000 de agua, 1000 de fondo Sí. o 1000 de lo que vamos a utilizar. En este caso, que vamos a utilizar 800 gramos del fondo y 200 gramos de la leche de coco. Listo. Este arroz se va a cocinar también en nuestra leche de O coco. sea, que la cantidad de agua ahí que pusimos fue la mitad. Fue la mitad y el resto nos lo va a aportar la leche de coco. Como Listo. tú decías al inicio, mira que eso es un plato que en la base del coco nos va a generar todo Esto eso es una sabor. leche de coco simple. Simple, sin sabor. Hay que tener mucho cuidado cuando compramos leche de coco porque muy probablemente nos equivocamos de lata o de empaquecito. ¿Qué vamos a hacer aparte, Jimmy, mientras se va cocinando este arrocito? Sí. Vamos a poner a calentar por acá un poquito de aceite y vamos a tener nuestros pataconcitos. Listo. Eso sí, comida del Pacífico que se respete va Tiene que acompañada tener de pataconcito. Vamos a dejar hirviendo por un momento. Vamos a agregarle al final, que vamos a tener picadito por acá, un poquito de cebolla junca. Esa la ponemos cuando ya el arrocito esté como hirviendo. Cuando ya ¿sí? el arroz esté hirviendo, le vamos a agregar esta cebollita junca que yo voy a tener por acá. Listo. Este arroz, Jimé, lo vamos a hacer en 2 fases. Ok. Es decir, esta primera fase es la de la cocción y precocción del arroz, y la segunda fase, yo siempre lo recomiendo, pues es muy, digamos, muy fácil venir a mezclar todos esos ingredientes. ¿Qué va a pasar con los mariscos? Que el calamar y el camarón al final van a quedar chicludos Sí, y exacto. muy chiquiticos. Se tienen que Entonces yo hacer- recomiendo hacerlo en 2 fases, la precocción del arroz y ahorita al final vamos a hacer la cocción final con los camarones, calamares, aceite de achiote, la leche de coco. Listo. Aquí vamos con el arrocito, miren cómo ha crecido, poco a poco lo hemos ido hidratando con el fondo de pescado. La idea es que él tampoco nos quede muy mazotudo, Sí. que quede suelto para la realización final. Entonces, en este punto, Jiménez, que le vamos a agregar la cebolla Cuando ya junca. está haciendo ojito el caldito del Cu- arroz. Cuando ya está haciendo yuelitos. ¿Por qué se la vamos a agregar en este momento y no desde el principio? Él nos va a aportar el sabor, Jiménez, nos va a aportar ese saborcito de la cebolla junca fresca. Sí. Y en cambio, si lo agregamos desde el inicio, pues obviamente también nos lo va a aportar, pero pues es muy diferente ahí una cebolla cocinada o una cebolla recién ingresada fresquita. Listo. La idea de tener esa papa criolla desde el principio, Julio, es que ella se deshaga o que no la encontremos en el plato. La idea es que nos encontremos una parte, sí o Sí. sí es muy difícil evitar que no se deshaga. Es una Ok. papa con un contenido de almidón más alto, Sí. que al tener cocción se va a deshacer muy fácil, pero la idea es que nos encontremos alguna. Como puedes ver, aquí hay algunas enteritas, mira. Sí. Entonces, la idea es que cuando vayamos a darnos el primer cucharón, nos encontremos papas también. Listo. Por Ahora este sí, lado- ¿con ¿qué seguimos? Vamos a poner a fritar los pataconcitos. Unos tipsitos ahí para hacer unos buenos pataconcitos, Julio. Yo siempre al inicio freío normal el plátano, Sí. cuando lo aplasto, la vieja confiable, limoncito con ajo, lo paso por limón y ajo y a freír. Ah, Eso nos sí. va a dar el sabor. Podemos ir adelantando la cocción de los mariscos. Sí. Entonces, como les decía al inicio, vamos a tener 2 fases. La fase 1 ya está por culminar, que es darle una precocción al arroz. La fase 2, Ok. vamos a saltear nuestros mariscos. También con aceite de También achiote. con aceite de achiote, que nos va a aportar sabor y color al final. Ok. Entonces, agregamos el aceite achotado. Para hacer un buen aceite achiotado, ¿cuál es la proporción entre el aceite y el achiote? 500 de aceite por 20 gramos de achiote. Ok. Entonces, En polvo. En polvo. Ok. Entonces ponemos a calentar un poco el aceite, Sí. una temperatura de 50 a 60 grados, sacamos del fuego, Sí. agregamos el polvo y activamos inmediatamente el achiote. Perfecto. Ahí nos queda perfecto el Listo. aceitico. Vamos a agregarle Hogao. hogao.
Como vieron al inicio de la receta que tenemos tomate chonto, ajo, esos eran los ingredientes para nuestro hogado tradicional. ¿El orden de los mariscos es cuál? Vamos a ingresar primero el calamar. Sí. Es un calamar que ya está previamente precocido. Cocido. Y después, al final, agregamos los camarones. ¿Cuánto tiempo más o menos le hice de cocción para que no se nos vayan a poner chicludos? Porque tiene la primera cocción, Ajá. esta y luego aquí. Exacto, 15 minuticos de cocción. Entonces vamos a agregar acá el calamar. Por este lado vamos a agregar el camarón. El camarón que está crudo. Camarón crudo, fresco. Ok. Entonces la idea es que también le eliminemos ese exceso de agua que pues, naturalmente el camarón va a ir soltando, ¿cierto? Sí. Y vamos a dejar freír esto. Entonces en la fase final es que vamos a agregar este arroz allá, con la leche de coco. Siempre recomiendo este arroz atollado, como les dije al inicio. Yo perfectamente puedo venir a agregar desde la primera cocción el camarón y el calamar acá. Sí. Entonces en este punto, Jime, le vamos a agregar un poquito de la leche de coco a estos camarones y a este calamar. Ellos se van a ir soltando también. ¿Puede ser crema de coco o tiene que ser leche? No, tiene que ser leche de coco. Ok. ¿Qué diferencia tiene la crema de coco con la leche de coco? La crema de coco es dulce. Sí. Entonces nos va a aportar mucho dulzor a la receta final. ¿Qué queremos? La leche de coco es que nos dé ese sabor a coco. playa, a Sí, mariscos, a coco, ¿cierto? Súper. Hágame el favor y eche el camarón completo. Listo. Ahora sí le veo Ahora sí. forma. Entonces mira este olor que nos va a ir como Y miren lo como lindo nos va que se soltando. viendo. Para mí el ingrediente principal de esta receta es este cilantro, ¿cierto? Sí. El cilantro cimarrón. Es un cilantro muy fácil de conseguir, que muchas veces acá en Medellín no utilizamos porque el de nosotros es el otro, el más común. Y esto en el Pacífico, pues literal, se ve por todas las calles y por Total. todo lado. Entonces, en este punto vamos a apagar ya el arroz. Mire la Sí. textura que nos va dando. Es un arroz que está al dente, no es un arroz que está cocido del todo. ¿Qué vamos a hacer al final? A terminar la cocción del arroz allá. Este arroz va a quedar un tris cremoso. Tiene que quedar cremoso. Ok. El arroz atollado es cremoso para que nos dé como esa textura, como te digo, como lo de la papa criolla, ese espesorcito Sí. que buscamos, ¿cierto? Como esa cremosidad, sí. Y la variante que hablábamos al inicio, Jimé, es un arroz que se puede, por ejemplo, en Montería hacen un arroz apastelado Ajá. a base de cerdo, con berenjenas. Que es como si uno estuviera haciendo un tamal, pero en Exacto. realidad es un arroz suelto. Entonces es lo bonito de ese producto. El arroz tiene unas variantes impresionantes que nos da para cocinar demasiadas cosas. Yo soy fan del arroz número 1. ¿Con qué más podríamos hacer este arroz atollado? En el Valle del Cauca se ve mucho con costillita, con cerdo. Costilla, pierna de cerdo picadita o cañón de cerdo picado. Como les decía, me impresionó mucho que estoy visitando estos días Montería, ese sabor que tienen esas tierras de arboletes, coveñas. Sí. Consumen mucho también esos arroces apastelados, cremosos, y le dan siempre con res, cerdo. Bueno, Jimé, aquí ya vamos a finalizar. Finalicé con un poco más de fondo de pescado, un poco más de leche de coco, ¿cierto? Ok. Como pueden ver acá, tenemos un arroz que buscamos que tenga cremosidad, pero que cuando vos mordas el grano, pues sientas que está al dente, exacto. Total. No queremos pues una masa tampoco para que sea todo masotudo en la boca junto con la papa, sino que esté muy, muy integral todo. ¿Qué buscamos? El vino Cremosidad. blanco ya lo agregamos. El vino blanco se agregó en el fondo. Ok. El fondo tiene vino blanco y laurel. En este punto podemos ya emplatar. Listo. Está cremosito, es como un arroz cremoso. Exacto. La diferencia entre el arroz cremoso y el arroz caldoso es que el caldoso precisamente tiene un poquito más de caldo. Este cremoso está un poquito más agarradito, pero se siente la cremosidad y los jugos del caldo. Y se le ve el grano, mira que el granito está completo, no está partido. Eso. Problemas. Entonces vamos a proceder ya al emplatado final. Como les decía al inicio, esto es un arroz que nos puede rendir para 5, 6 platos. Miren el camarón, la textura que tiene. No quedó chicludo, no quedó chiquito. Entonces, ¿qué El calamar. ¿qué voy a hacer? Aquí en plato, camarón y arroz. Sí. Y vengo con el calamar al final. Ok. Entonces, Listo. vengo y agarro el calamar y lo voy ubicando por acá. Perfecto. Ese calamar se ve como que está en El punto exacto perfecto. ahí, perfecto. Entonces, Listo. también le agrego otros camaroncitos por acá, que se nos vea que se está sienta bien. la proteína. Exacto. Mejor dicho, para que Lina no coma. Entonces, vamos a finalizar
con el cilantro cimarrón fresco. Sí. Vamos a ponerle acá ese toque de frescura al final. Y vamos a terminar con los pataconcitos que previamente teníamos. ¿Qué estaba diciendo la doctora Camila? ¿Esa será la porción o será que hay que sacarle? Se pasaron un poquito, ¿cierto? Entonces los parto a la mitad y vamos a ubicar por acá. Eso huele delicioso, se ve hermoso. De verdad que le hace un homenaje al Pacífico colombiano. Mírale ese color. Hay una ventaja con la gastronomía colombiana y es que tú puedes fusionar regiones. El arroz atollado es mucho como el valle, pero mira que uno lo gestiona ahí como con unos mariscos y ya se nos va un poquito al Pacífico. Esa es la diversidad que tenemos en nuestro país colombiano, que hay tanta variedad de productos y tanta variedad de sabores. Así es.